Buenas noches, que Dios les bendiga a todos los que a través de este medio están viendo una vez más las charlas doctrinales, que hoy vamos a tratar el tema de los complejos psicológicos. Es algo que tiene que ver mucho con la conducta. A veces nos pasan algunas cosas que son traumáticas y que nos acomplejan. Hay veces que tenemos ideas que nos hacen pues fallar en nuestras relaciones sociales, precisamente porque esas ideas pues están mal adoptadas o las hemos recibido mal. Ese va a ser el tema de hoy. Espero que aprendamos algo. Mi hermano Alex Callado. Dios les bendiga, hermanitos. Gusto poderlos saludar otro miércoles. Con la bendición de Dios aquí estamos. Gracias al Señor por esta oportunidad, a ustedes por conectarse a esta transmisión. Cada miércoles que hacemos este programa de charlas, les invitamos a darle like a esta transmisión, a compartirla, compártanla para que llegue a más hermanos cristianos, a más familias, más personas pueden escuchar estos temas interesantes. Recuerden que estamos al pendiente de sus preguntas. Si ustedes tienen alguna duda, alguna cuestión, bueno, la pueden dejar en la caja de comentarios. Con gusto les vamos a estar respondiendo, hermanos, en este tema tan interesante que son los complejos. Dios les bendiga. Y de este lado está mi hermano Rogelio. Dios les bendiga, amados hermanos. Es un placer estar nuevamente este miércoles transmitiendo este programa que el Señor nos permite. Esperamos que sea de edificación. Pues al menos para mí yo pienso que va a ser de edificación, porque voy a aprender un poco de este tema que es importante. Así es que acompáñennos, denle like y les saludamos en el nombre del Señor, y saludamos a nuestro hermano Aarón, su hermana Gladys, a Peter. Que Dios les bendiga, a Leti. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué bueno que están con nosotros nuevamente acompañándonos. Un tema muy hermoso, muy interesante, siento yo. Los complejos psicológicos. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido acomplejados por algo que nos pasó en nuestra infancia, ¿verdad? En alguna etapa de nuestra vida. Y es bueno saber hoy de qué se trata este tema y cómo Dios nos puede ayudar para no vivir con complejos, para vivir plenos y felices en el nombre de Jesús. Bienvenidos, Dios les bendiga. Sí, como ya les hemos dicho, este asunto de los complejos pues también es algo complejo, pero sí el problema, como apuntó mi hermana, a veces tiene que ver con la forma en cómo vivimos. O sea, nos ocurre generalmente en la infancia, tal como dijo nuestra hermana Sarita, casi siempre es en la infancia que nos ocurre algo, y ese evento es tan traumático o deja huellas en nuestra alma como cristianos, tomando la terminología bíblica, deja huellas en nuestra alma de tal manera que cambia nuestra personalidad, y a partir de ese momento empezamos a actuar de una forma diferente. Hoy en día pues ya se ha estudiado mucho, la psicología ha estudiado mucho las conductas, la forma en cómo vamos desarrollando nuestra personalidad. Y bueno, cuando esta ciencia de la psicología empezó, pues por ahí está Freud, que es uno de los investigadores que trató de darle más énfasis a sus teorías, las famosas teorías freudianas, que él todo lo relacionaba con el sexo, y él afirmaba que muchos de los complejos que la gente tienen que ver con eventos relacionados con el sexo. Después de él vino uno de sus discípulos, Carl Jung. Él fue el que prácticamente acuñó el término complejo, porque también lo llegó a manejar Freud, pero él ya empezó a darle el sentido que hoy en día le damos. Él usó el término de complejo de Edipo, lo definió. El complejo de Electra también lo definió, y eso fue lo que terminó por darle sentido a esta idea de los complejos. Un evento que nos causa una incomodidad, que nos afecta en nuestra personalidad, y que de ahí en adelante ya no vivimos cómodos, ya no somos la persona que deberíamos de haber sido. Sentimos que algo nos faltó, o sentimos que en algo no somos como deberíamos de ser, precisamente por ese evento traumático de nuestra niñez. Más tarde hay otro investigador apellidado Adler.
ya desechó las teorías de sus maestros y él ya habló básicamente de lo que sí sería un complejo, como es el complejo de inferioridad y el complejo de superioridad, que estos pues los vamos a ver precisamente en esta charla, y son complejos que afectan en nuestras relaciones sociales o en nuestro desempeño como personas, y que muchas veces lo vemos reflejado en la iglesia. El problema es ese, que esta forma de ser o estas cosas que nos ocurrieron nos afectan al desempeñarnos ya como hijos de Dios en una iglesia. Y como hijos de Dios en una iglesia necesitamos sanar de todas nuestras heridas, tanto físicas como emocionales, como psicológicas. Tenemos que sanar todo para ser una persona completa, plena, y que podamos servir a Dios con todas nuestras capacidades y en todo el desarrollo de nuestra personalidad. Pero muchas personas pues no quieren, ¿verdad? Les dicen, no, pasa a dirigir. No, es que yo no puedo hablar en público. Es que yo no puedo parar delante de la gente y me tiemblan los pies. A veces, pues sí sabemos que la presencia de Dios es fuerte, pero la mayoría lo vencemos. Pero hay personas que tienen un conflicto por ahí, que no son capaces de pararse en un auditorio, ¿no? Frente a un auditorio. Pero, hermano Gilberto, no solamente tiene que ver con situaciones traumáticas de la infancia, también se pueden surgir complejos por alguna deficiencia, puede ser física, una discapacidad, alguna situación física, no sé, de un peso, de tu peso, de tu talla, de tu altura, del color de tu piel, de tu aspecto físico. Si eres tartamudo, por ejemplo, en el aspecto económico, o sea, por tener menos dinero que los demás, por no vestir de la misma manera. O sea, también hablamos de complejos sociales, hablamos de complejos que tienen que ver con lo físico, complejos espirituales inclusive, ¿no? De que tú no sientes que tú no eres digno de hacer algo, no en el aspecto de Dios y nosotros, pues sabemos que no somos dignos, sino en el aspecto humano, con las demás personas. ¿No sentimos dignos? Sí, y dice, no, yo no puedo, yo no lo sé hacer, yo no voy a poder, se van a burlar de mí. Yo inclusive he notado en algunos hermanitos que luego cuando terminan dicen, nadie se burló de mí, como que traen ese problema, ¿no? Ese complejo. Hace ratito llamamos que a los complejos incluso son parientes, no sé si sean hermanos o primos de los traumas. Entonces, este tema que estamos tratando, primos hermanos, este tema que estamos hablando realmente es importante porque entra dentro de la esfera del cristianismo, o sea, realmente afecta, pues puede afectar nuestro ministerio, puede afectar nuestro crecimiento o nuestra vida espiritual. Entonces, los complejos, hermano, no solamente son eventos traumáticos que vives, sino yo le pudiera agregar situaciones físicas, sociales, que tú tienes, que te hacen sentirte inferior, y que eso no te permite crecer, no te permite desarrollarte de la manera adecuada. Bueno, de lo que dice nuestro hermano Alejandro tiene razón. Yo de pequeño sufrí un accidente y me quemé la mano. Entonces esta cicatriz que me quedó, pues sí me causaba ese problema. Y más porque en la primaria, cuando entré a primero y en segundo, había unos niños que hacían mucho, pues sí, bullying, ¿no? Pero no me acuerdo cómo decirlo. Se burlaban mucho de mí, me vacilaban y todo. Entonces yo estaba muy acomplejado con mi mano y la escondía, y yo trataba de pasar desapercibido, trataba, no sé, de siempre estar aparte, ¿no? Y un día ya fíjense hasta qué edad siento yo que fue cuando conocí al Señor y todo, leyendo libros y todo eso, leí un testimonio de un joven que no tenía la mano y que tenía un gancho. Entonces, y él lo que hacía era eso, se escondía su mano y estaba siempre preocupado y todo. Y cuando él entendió las cosas de Dios, dice, bueno, pues así estás, Dios así te hizo, o así quedaste, o de alguna manera tienes que aceptar lo que es tu vida. Y leyendo ese libro, a mí me sirvió mucho el testimonio de este joven. Digo, pues es cierto, ¿no? Y gracias a Dios tengo mi mano, y gracias a Dios esto. Y a partir de ahí como que yo empecé a
a superarlo, y bueno, ahora no me interesa si me ven la mano o no me la ven, no me interesa, porque yo siento que Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida, pero sí es cierto de que a partir de un problema que tengas, yo digo, bueno, esta es una cicatriz, los hermanos que me están viendo a lo mejor van a decir, ay, nunca la he visto, a lo mejor algún día la van a ver, van a ver mi mano, porque esa era otra, ¿no? La gente cuando veía mi mano y me empezaban a mirar, a mí eso era lo que me causaba problemas y empezaba a esconderla, pero pues al final no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Pero yo pienso que son situaciones, son problemas, porque hay unas que son de la nada, ¿no? Por ejemplo, si no tengo el mismo dinero que el otro, ese es un problema. Pues, ¿por qué va a ser un problema? O si no tengo los chinos, si no tengo el color, si no tengo... Hay muchas situaciones físicas y creo que son las que más pegan, ¿no? Más en este tiempo que es muy materialista, pega mucho eso, ¿no? A ver qué dice, hermano. Sí, el asunto, es que el asunto tiene que ver mucho con la palabra complejo, ¿no? También. Esa palabra pues está en desuso. Ya hablando con profesionales de la psicología, pues esa palabra no es la que utilizan. Ellos utilizan síndrome o utilizan un trastorno. Hay trastornos de la personalidad y eso es lo que ocurre en realidad, ¿no? En realidad tú tienes una personalidad y tu personalidad está trastornada, o sea, no está como debe de estar. Generas un cambio en tu actitud hacia los demás, ya sea, puede ser por un evento en tu infancia, pero como dice también mi hermano Alex, puede ser por algo que en realidad te hacen ver los demás. Sigue siendo un asunto social. Alguien te dice que estás gordo. Tú nunca te habías fijado que eras gordo hasta que te empiezan a burlar de ti porque estás gordito, o flaquito, o chaparro, o tienen los pelos parados, cualquier cosa. Lo que pasa es que los niños son muy crueles. Decías tú de tu problema, ¿no? Yo creo que todos los que fuimos niños podemos decir el problema con el cual nos enfrentamos cuando fuimos pequeños. Yo tuve un problema también igual, ¿verdad? Pero cuando me di cuenta de que me dolía que me dijeran eso, me dolía que me dijeran esa palabra, entonces llegó un momento que sí, como que me traumó tanto, que ya cuando fui joven pensé que yo no iba a conseguir novia, que yo era una persona pues terriblemente fea, era más feo de todo, ¿no? O sea, eran tantos los traumas que ya me habían causado eso, que mi personalidad estaba trastornada. Entonces cuando uno aprende, sobre todo cuando uno llega al Evangelio y aprendes a reconocerte que tú eres un hijo de Dios, que Dios te hizo así, como estás. Esa es la forma como Dios hizo. Dios no se puede haber equivocado, porque dice en la Escritura que todo lo que hizo, lo vio y lo vio bueno. Vio la tierra, vio las plantas, vio los animales y todo lo que hizo era bueno. Entonces, cuando hace al hombre, pues no puede haber hecho, ay, me salió chueco. No me salió bueno. Nunca, no aparece eso en la Biblia. Al contrario, aparece que Dios nos ama. Y ya después te das cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, a uno de los traumas que mucha gente tiene, bueno, no está aquí uno de nuestros hermanos que yo le he notado eso, el color de su piel, ¿no? Que porque soy negrito, que a mí me decían el chocolatito, y que yo cuando era chiquito me decían que estaba yo muy morenito. Bueno, no morenito, ya me decían de plano carbón. O sea, cálmate, ¿qué tienen? ¿Quién se fija en eso, no? Porque nosotros no nos fijamos, pero hubo un tiempo en que cuando éramos niños sí se fijaban mucho en eso. Yo me acuerdo que sí se fijaban mucho en eso, porque a mí me decían, güerito, ¿qué tengo de güerito, no? Y yo decía, ¿güerito? Yo no tengo nada güerito. Y a otro le decía, no, háblale al pretito ese. Pretito, pues está igual que yo. Pero según la gente de aquella época, había güeritos y había pretitos, ¿no? Y eso te lo recalcan tanto. Y después descubres que el color es una ventaja. Las personas que tienen la piel morena sufren que no se queman en el sol, no sufren tanto a la intemperie. O sea, tienen ventajas. Cuando supimos de gente que tenía ojos azules, yo me quedé, hay gente con ojos azules, ¿no? O sea, ¿cómo? Y yo tengo mis ojos negros y todo el mundo los tiene negros, todos en mi familia los tienen negros, ¿no? Pues la gente con los ojos azules ha de ser una gran cosa, ¿no? Pero después descubres que la gente con ojos azules necesita lentes porque tiene problemas
porque es una falta de pigmentación en los ojos y son muy sensibles a la luz. Y los que tenemos los ojitos más oscuros, negros casi, no tenemos ese problema. Podemos ver un día brillante sin ningún problema, y a los otros no, necesitan usar lentes o necesitan estarse cubriendo, o al rato agarran un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque sus ojos no están adaptados a tanta luz. Y entonces descubres que, ¿de qué se burlan? Aparte todos tienen los ojos azules allá donde son ellos. Donde son ellos, pero no hay ninguna razón para decir que eso es mejor o peor, o tener el cabello güero es mejor o peor. No, en realidad todos Dios nos hizo diferentes, son como las flores. ¿Qué es más mejor? ¿Una rosa roja o un girasol amarillo? ¿No? Pues ambos son hermosos. Ahí tenemos las dos flores, una rosa roja y un girasol amarillo. No tiene, el hecho de que sean de diferente color o de diferente forma no nos hace menos o más. No son flores que Dios creó, y en la variedad está la belleza. Pero como nos han metido socialmente que si eres chaparro, los estereotipos sociales, si no eres el que parece en la televisión, si no tienes la nariz como el de la televisión, si no tienes el pelo como la de la televisión, pues entonces eres feo. Tú estás bonito si tienes, o estás guapo, o estás hermosa, si te pareces a los personajes que salen en los comerciales, ¿no? Y lo mismo va para el peso, para el tamaño, para todo. No, bueno, es que yo crecí con muchos complejos. Por mi estatura, porque era muy bajita, pues el que todo el mundo me dijera güera, porque cuando estaba más joven estaba más güera, pero como dices, los problemas de que nada más te da tanto el sol y te llenas de paño. Y a mí todo el tiempo me dijeron, mis primas principalmente, las que eran de mi edad, todo el tiempo me decían que yo estaba muy gorda. Y como usted dice, yo no me sentía gorda, pero tanto me lo dijeron que toda mi juventud yo crecí con ese trauma de que era gorda, y me veía en un espejo y me veía, pues yo me sentía como una ballenita. Y después me casé y también, o sea, que siempre se me dijo que yo era gorda. Mi hermano me decía que yo era gorda, me decía Botija. Y ahora veo mis fotos, Botija por el personaje de Botija. Veo mis fotos y realmente no estaba gorda, pero en mi mente y hasta en mi vista yo me veía muy, muy gorda. Entonces sí te crea un trauma. Que te lo estén diciendo y te lo estén repitiendo. Me hubieran dicho que era inteligente. Eso me lo decía mi mamá. Sí, y por lo mismo de que decían que estaba gorda, pues me sentía fea. Y cuando alguien me decía que yo era bonita, yo decía, por amabilidad, por ser buena gente conmigo, y nunca me creía. Cuando me decían algo amable o bonito, yo decía, son considerados o me quieren mucho, no sé, pero no creía en las palabras, porque pensaba, por mi trauma, que era gorda, que era fea, y que era muy chaparra. Podemos hablar entonces aquí, hermano, de lo que está muy de moda, las operaciones al cuerpo, a modificarse. Los intentos, ¿no? De cambiar, dice la escritura, ¿podrá el etíope cambiar el color de su piel? ¿O podrá menciona una persona de edad, de estatura baja, ¿podrá aumentar su estatura un codo más? Pues no es así, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden hacer, pero hay cosas que ya se pueden hacer. Se pueden aumentar el busto, se pueden enderezar la nariz, pueden usar unos pupilentes, pueden enchinarse el pelo o alaciárselo, cambiar el color. Hay cosas que ya pueden hacer y mucha gente lo hace, ¿no? Lo hace y luego dice uno, pues yo pienso que se veían mejor antes, como estaban, porque ese es el diseño de Dios. Cuando Dios te hace, te diseñó de tal manera que Él decidió qué tipo de cejas te tocaban a ti. Y hay gente que se las depila y se pone unas cejitas y después empiezan a pestañear porque esas cejas les cubren del sol. Y no se habían dado cuenta que para eso están ahí. Pero como no están muy topidas, no, yo como voy a ver con mis cejas de azotador, ¿no? Y se las andan depilando. Y después resulta que esas cejas tienen una función. Igual el resto del cuerpo. Todo lo que se quieren quitar o cambiar. He visto personas que se han operado la nariz y después no pueden respirar porque no tomaron en cuenta
que esa abertura de nariz o ese tipo de nariz es el idóneo para su cuerpo. Dios lo puso precisamente ahí para ese cuerpo que ellos tienen, necesitan cierta cantidad de aire, de oxígeno, y cuando se hacen el cambio ya se dan cuenta de para qué sirve, ¿no? Hay cosas en nuestro cuerpo, que todas las partes de nuestro cuerpo tienen una función. El color, ya vimos lo del color, ya vimos lo de los ojos, pero también hasta el cabello chino o lacio tiene una función. Todo, nada hace Dios por despropósito, porque no tenía nada que hacer. Dios diseñó cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, si una mujer la hizo con senos planos o a otra le hizo con senos abundantes, pues tuvo sus razones, ¿no? Y ya las mujeres cuando se operan y después están diciendo, es que me duele mucho a mi espalda, es que paso toda la tarde acostada porque tengo problemas. Pues porque eso es lo que no te habías dado cuenta, que Dios hizo tu espalda para determinado peso y tú ya lo modificaste. Son cosas que hiciste que te modificaron, pero por querer calzar tu vida o tu aspecto a la opinión de los demás. Casi todo nace por la opinión de los demás. Este tipo de complejos, traumas y trastornos vienen precisamente por la forma en como queremos que los demás nos vean. Por eso muchos nacen en la infancia, porque cuando eres un niño, eres el pequeño. Todo el mundo te dice chaparro, enano, hasta te dicen así. Yo he oído gente que le dicen a los niños, enano, ven para acá. Y el chiquito, no se dan cuenta que lo están traumando. O sea, ya llega un momento en que el niño, cuando sabe lo que significa enano, se ofende. ¿Por qué me dices enano? Yo he oído a niños peleando, ¿por qué me dices enano? No me gusta que me digas enano, ¿no? Y la gente se lo dice por cariño a lo mejor o por otra razón, pero si te afecta. Un niño está creciendo, entonces él está en un mundo de grandes. Para empezar está pequeño, luego tiene todo el desarrollo, no sabe hablar bien. Hay personas que se equivocan al hablar. Yo me acuerdo que cuando era chiquito me preguntaban mi nombre, todo el mundo me preguntaba mi nombre y se carcajeaban. Lo hacían con burla porque yo no podía decir Heriberto. Yo decía Skiriberto. Y todos ¿cómo te llamas? Skiriberto. Y jajaja. Y cuando me di cuenta que se estaban burlando, ya no me gustaba decirles mi nombre. Y me acuerdo que cuando ya crecí y me inscribía, siempre que me decían, ¿cómo se llama usted? Yo decía, no se lo quiero decir. Me llamo Heriberto, pero no se lo quiero decir. Ya tenía un problema ahí con eso, porque hubo mucho tiempo que se burlaron de mi forma de expresarse, ¿no? Yo he visto niños que dicen, ya piminé, los chiquitos que no estamos trabajando en la escuela, ¿no? Ya piminé, y los demás se ríen, dice, ya piminé, ya terminé, o sea, ya terminé mi trabajo, ¿no? Dice, ya piminé, y le empiezan a hacer burla, y después crecen y ya tienen un problema, ya no me diga piminé, ya no hablo así. Entonces dices, no, pues es que ahí es donde nacen los traumas, precisamente porque estás pequeño, indefenso, estás en desarrollo, todavía hay muchas cosas que te faltan, pero lo aceptas. Los apodos, sí, esos son los que más te pegaron, porque le atinaban, ¿no? Lo que más te dolía. Se agarraban de tu defecto físico más prominente y de ahí eran misericordias. Los niños son crueles, los niños no son crueles, o fuimos crueles, ¿no? Entonces, y el problema es cuando se radicaliza en la iglesia no debería de pasar, o sea, no deberíamos de, porque lo tomamos muy a la ligera, pero sí creamos un trauma, y el trauma o el complejo puede derivar en muchas cosas, pues en un retraimiento, en una falta de autoestima, hasta en un suicidio, en tomar. Hay muchos niños que han matado a sus compañeros de clases porque ha sido el bullying tan extremo que encuentran la pistola de su papá y van y matan al que les hacía bullying. O sea, son cosas que realmente no se pueden tomar tan a la ligera, porque un complejo pues es una persona, que nos da mi hermano Heriberto una definición, que es una persona complejada, es alguien que vive en incomodidad. Y qué difícil es vivir en la incomodidad, porque no te sientes a gusto contigo mismo. El problema es que esa incomodidad pues la llevas donde quiera, porque donde quiera que estés no te sientes a gusto, no te sientes bien.
Esa incomodidad tiene que ver con situaciones que le dejaron una huella negativa en su vida. El acomplejado también es una persona que tiene problemas para vincularse con otros, para tomar decisiones o para enfrentar determinado tipo de situaciones. Fíjate, una situación tan banal que nosotros decimos, ¿esto cómo le puede afectar? O sea, le podemos causar un problema pues que le va a durar a lo largo de su vida. Entonces esto es importante que lo tomemos a conciencia, que hay personas que realmente, hay gente que se ríe, o sea, se burlan de él y se ríe así en público, pero ya en su casa pues llora, ¿no? Le duele, le afecta este tipo de cosas y no sabemos a qué grado lo podemos lastimar. Entonces, pues tener cuidado con las cosas que decimos, con la forma en la que nos llevamos con los demás y sobre todo esa parte de la parte del aspecto físico. No sabemos hasta qué grado una persona lo podemos lastimar. Están los complejos de Freud y el complejo de Jung, que es el complejo de Edipo y el complejo de Electra, que nos explicaba hace un ratito que el complejo de Edipo es el niño que tiene más como problemas con el papá porque siente un cariño especial hacia la mamá, y la niña que tiene problemas con la mamá porque siente un cariño especial hacia el papá. Ese es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Luego está el complejo de angustia, ese sí no sé cuál sea. El complejo de la angustia o complejo de castración. Ese lo manejaba mucho Freud. Decía que cuando un varón llega un momento en que tiene miedo de que le vayan a cortar su órgano sexual, ¿no? Entonces se tiene como la angustia de que le vayan a quitar, le vayan a cortar. No sé, de alguna forma siempre uno como varón se topa en algún momento con una mujer que te dice, si no te portas bien te lo voy a cortar, y te quedas, me lo va a cortar. y si te afecta, o sea, llega un momento que generalmente es la mamá, como dices tú, generalmente es la mamá, ¿no? Que le dice, te lo voy a cortar, chamaco, pórtate bien. Por ahí hay una película donde, ahorita que dijo eso, yo recuerdo de una película donde se hacía pipí el niño en la cama, y no sé si era su abuela, la tía quien lo cuidaba, y todo el tiempo le decía que le iba a cortar. Ajá, era su amenaza. Sí lo traumó. Pues claro. Sí, ese es el complejo de castración, que ya hoy en día se le conoce como angustia de castración, porque sí existe. Pues hasta el día de hoy existe en los niños varones, en algún momento, cuando reconocen que tienen hay una etapa que se llama la etapa fálica. En ese momento es cuando ellos reconocen que tienen un órgano aparte, diferente de las mujeres, y entonces empieza la amenaza. Y algunos llegan hasta en la fantasía a pensar que entonces a la niña sí se lo quitaron. Sí se la quitaron, pues ella no tiene, y yo sí tengo. Entonces, en el centro la angustia de que algún día a lo mejor se los pueden quitar. Ese tipo de angustia se genera precisamente en esos niños. Y lo que decía mi hermano Ale, a veces no lo entendemos o no somos capaces de comprenderlo. Sí generamos un conflicto muy fuerte y sí hacemos que la gente llore. Que hay personas que por el apodo, por la forma en como les señalamos alguna parte de su cuerpo o algo que le criticamos o la forma en como tratamos a las personas, llega un momento que esa persona en la noche está llorando. Está llorando porque ya llegó al límite de soportar eso y piensa que pues no tiene más remedio que aguantarlo. Pero llora amargamente. Yo lloré amargamente. Por eso le digo, reconozco lo que dice mi hermano. No nos damos cuenta del daño que causamos. Si hacia mí me pasó, pues les pasó a todo el mundo. Porque en realidad esto le pasa a todos. A todos tenemos que pasar por ello. Es como la primera vez que nos quemamos, ¿no? La primera vez que nos quemamos nos arde y no podemos creer que esa cosa arde tanto tiempo y que no se nos quite, y lloramos y lloramos y lloramos y de todo, no se nos va a quitar, no hay manera que se quite. La quemada tiene que tardar lo que tiene que tardar hasta que ya aprendes y ya sabes que tienes que respetar el fuego, ¿no? El fuego es algo que hay que respetar. Dejas de jugar con cerillos, dejas de meter la mano en las cosas calientes, y ya tienes más cuidado, ¿no? Hasta que aprendes a quemarte. De la misma forma, este tipo de situaciones, estas vivencias o estos señalamientos, tenemos que superarlos. Esa es la clave.
superar cualquier trastorno, cualquier síndrome. Todos estos son aspectos conductuales de la conducta que en un momento dado podemos vencerlos y seguir adelante, ¿no? En la Biblia hay casos de personas como un profeta que dijo: yo soy gusano y no hombre. O sea, tan menos se sentía tan menos que él se consideraba un gusano. Otro que le dice al Señor Jesús: no te acerques a mí porque soy un pecador, o sea, no soy digno ni siquiera de estar aquí parado frente a ti. Esa actitud es lo que se conoce como el complejo de inferioridad, ¿no? Que se nos da mucho a todo mundo, pero tenemos que superarlo. Precisamente Jesús para eso murió por nosotros, para que superemos también ese tipo de conflictos y dejemos de sentirnos menos. Todos somos iguales, todos somos consiervos, todos somos hijos de Dios, todos podemos salir adelante, todos tenemos la misma oportunidad de salvación, de ser hijos en toda ley para el Señor, y ser plenos en nuestro servicio a Dios, ¿no? Todos podemos alcanzar esa meta, pero tenemos que vencerlo. Y ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo. Hay personas que solamente con terapia, hay personas a las que el impacto de la religión, de la fe, les ayuda mucho. Ahí es cuando logran vencerlo, una vez que se tienen lo que se conoce como no me acuerdo qué palabra utiliza, pero evita las situaciones y con esto no pasas de ahí. Cuando vienes al conocimiento de Dios, le digo, a mí me pasó, como que se ha renovado tu forma de pensar, empiezas a pensar diferente, empiezas a darte cuenta, empiezas a adquirir valor para ti mismo, o sea, te das un valor, no el valor de enfrentar, sino el valor que tú dices, pues yo sí valgo, ¿no? Yo soy una persona que no es lo que todos han dicho durante todo el tiempo de mí. Dios me ha dado ya ahora un valor y eso hace que cambie toda tu forma, tu percepción de lo que traías, y te hace una vida nueva, una nueva criatura. Te das cuenta que vale la pena seguir viviendo porque Dios ha hecho grandes cosas de ti. Te saca de ahí de una manera muy, muy bonita. Yo creo que también que es muy importante, lo experimenté. Por ejemplo, cuando yo llego a la primaria, y es donde me encuentro por primera vez con algo que impactó mi vida, ¿no? Para sentir algún trauma. Pues cuando uno está pequeño en la casa, pues eres la reina, la princesa, todos te quieren, todos te atienden, te regalan. No sé, como que te hacen sentir que eres una persona muy, muy especial. Ese es tu mundo y todo gira alrededor tuyo. Entonces yo recuerdo, llego a la primaria y me encuentro con una compañerita que es la consentida de la maestra, la que su mamá está ahí todo el tiempo, y son muchas cositas, y dices, híjole, el mundo gira más alrededor de ella que de mí, ¿no? Entonces eso te puede crear un conflicto. Yo creo que todos los niños o muchos pasan por ahí, donde ya te das cuenta que no eres la puntita del universo, sino que vemos mucha gente y que todos vivimos de diferente forma. Y como tú lo vayas manejando con tu familia o como tú lo vayas viviendo es lo que te va a causar, el impacto que te va a causar después. Porque si te das cuenta que realmente la vida es así, hay gente arriba, hay gente abajo, hay gente que tiene más, que tiene menos, que sabe más, que sabe menos. Hay gente que es muy carismática y otros que somos más amargados. Hay gente que es muy sociable y otros que no lo somos. O sea, tienes que ir viendo dónde te ubicas tú sin que te cause esos traumas. O sea, a lo mejor alguien que es muy agradable y sabe expresarse y sabe decir las cosas y yo no lo sé hacer. Entonces, una de dos, o trato de ver cómo hacerle para lograrlo, o aceptar que soy así, pues ni modo, ¿no? Pero eso no nos debe de causar un trauma, sino debe de ubicarnos. La palabra de Dios nos enseña que nadie debe de tener más alta estima de sí mismo que la que debe de tener. Entonces, a eso nos ayuda para que aceptemos que hay gente que a lo mejor está en autoridad arriba, en economía arriba, en conocimiento. Hay gente que está más abajo, hay quien tiene más, hay quien tiene menos. Y pues en la medida de que vayamos entendiendo eso, yo creo que vamos a ser felices, ¿no? Y que vamos a lograr
estar conformes, contentos en nuestra vida y no causarnos ese tipo de traumas. Hay ocasiones también que me ha pasado, en el trabajo, por ejemplo, que sientes que tienes cierto conocimiento, ¿no? Y que tú dominas. Y cuando llega alguien que tiene más conocimiento y domina más que tú, dices, ¿qué pasó? Entonces, todo es cuestión de que sepamos nuestras capacidades o nuestra flojera, porque a veces tenemos más capacidad, pero no queremos subirle más, pero que eso no nos cause trauma, porque debemos de reconocer, si yo no estoy más arriba es porque no me he esforzado para estar más arriba. Entonces no me debe de causar el trauma, porque el día que yo quiera estar arriba tengo que esforzarme para hacerlo. Y hace tiempo les platicaba, hace un momentito, conocí a un hermano en Cristo que me llamaba mucho la atención su forma de pensar, porque yo veía que cuando él tenía alguna necesidad y alguien se acercaba y le decía, mira, yo te puedo ayudar en esto, o te puedo apoyar con aquello, cuando se daba la vuelta a la persona que le ofrecía la ayuda decía, es que lo dice porque me quiere humillar, no porque me quiere ayudar. Y cuando comentaban algo o se enteraba de algo, decía, es que hablan de mí, es que dicen. Entonces yo creo que ese es un trauma muy grande, no sé cómo se llama ese tipo de trauma, pero debemos de aceptar la sinceridad de la gente, debemos de aceptar la ayuda. ¿Por qué? Porque es una forma de reconocer que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que hay quien puede ayudarnos y puede ser sincero porque estamos en Cristo, y si no es sincero, pues la persona sabrá, ¿no? Pero a veces Dios nos pone los medios para ayudarnos y estamos como la anécdota que contaba, ¿no? No sé si fue en un culto, de que te mandé esta ayuda y no la quisiste, te mandé la otra y no la quisiste, te mandé la otra. Entonces no digas que no te ayudo o que no estoy contigo, yo te mandé todo y tú no lo quisiste aceptar. Entonces debemos de ver cuándo son pues nuestra ignorancia, cuándo se trata de nuestra poca autoestima que podamos tener. Dios está con nosotros, Dios nos ayuda, nos capacita y nos da muchas cosas. Y todos los traumas que podríamos traer de la niñez, yo creo que orando y pidiéndole al Señor, Él nos puede ayudar a superarlos, sin necesidad de psicólogos, sin necesidad de muchas cosas que la gente a veces en el mundo pues busca porque no tienen forma de quitarlo de su vida. Pero nosotros en Cristo podemos doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, y Él puede limpiarnos, Él puede ayudarnos a perdonar, a cambiar, a transformar todo el pensamiento que hay negativo en nosotros. Eso que apuntas es algo que sí tenemos que aprender a enfrentarlo y a superarlo, y sobre todo a aceptarlo, ¿no? Lo que dices, siempre va a haber alguien más arriba de ti y siempre hay alguien abajo de ti. O sea, cuando tomas cierta perspectiva, ¿no? Que en el caso del dinero, el poder económico, me recuerdo que yo de niño había mucho eso de que ese pobretón, mira, tú no puedes entrar aquí, tú aquí no puedes entrar. Y no te dejaban entrar a ciertos lugares porque eran lugares donde entraban nomás los ricos, donde entraban los niños ricos. Había ciertos accesos a los cuales no tenías tu derecho. ¿Por qué? Porque eras pobre, porque tu familia era pobre. Y eso se te clava en el corazón, ¿no? Y después empiezas una lucha contra la pobreza. Y dices, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer mi carrera, yo tengo que trabajar, porque no quiero ser pobre, no quiero que me ninguneen, no quiero que me hagan sentir inferior. Y entonces empiezas esa lucha y después te das cuenta que siempre va a haber gente más rica que tú y siempre va a haber gente más pobre que tú. Y entonces descubres en la Biblia que Dios te dice que debes de aprender a ser feliz o a estar contento con lo que tienes, a no anhelar más, a no desear más, a no ser un avaro, pero tampoco a que te vuelvas una persona floja o que no quieras hacer nada y que pienses que todo te lo tienen que dar los demás, ¿no? O sea, llega un momento que encuentras el justo equilibrio, el justo balance que te da la Biblia, que te da la palabra de Dios. De ahí que sea tan importante estarla leyendo, porque eso te cambia tu forma de pensar, te cambia tu pensamiento, te cambian tus ideas. Llega un momento en que dices, la verdad lo que debo de estar agradecido es que tengo salud. Estoy bien, tengo mi familia, todos estamos bien, eso es lo importante. Comemos, gracias a Dios, nunca nos falta el alimento en la mesa,
Gracias a Dios tenemos un techo, gracias a Dios tenemos ropita. Entonces, eso, todo lo demás, todos esos lujos, todo lo que tienen los ricos, que ellos, para ellos eso es exclusivo de ellos. Llega un momento que te das cuenta que estar ahí tampoco es una buena posición, ¿no? Llega un momento, esas personas que tienen mucho dinero viven con la angustia de perderlo, de volverse pobres. Aunque tengan mucho dinero, siempre tienen esa angustia. De todas maneras, esa angustia, si no logras superarla con lo poco que tienes, jamás la vas a superar. Yo he conocido personas que han juntado dinero toda su vida y no han sabido gastarse en un lujito, en un gustito, en algo para ellos o para su familia. No, porque hay que juntar más. No, eso que quieres es muy caro. Te voy a comprar algo más barato porque tenemos que juntar y llega un momento en que acumulan tanto, se mueren. ¿Y quién lo va a disfrutar? Jamás supieron disfrutar del fruto de su trabajo. Entonces, lo que decías es muy cierto, ¿no? Saber, entender que jamás vas a ser el que esté en la punta. Siempre va a haber alguien arriba, siempre va a haber alguien abajo. Mejor aceptar a vivir con lo que tienes y aprender a ser feliz con lo que tienes. Porque he conocido también personas humildes, sencillas y que viven plenamente, que están sanos, no tienen estrés, no tienen preocupaciones, son felices con lo poco que tienen. Y dices, ay, y yo peleándome y desmañanándome y sacrificándome para, pues sabe vivir. Mi problema es que yo no sé vivir, pero las ideas te las cambia Dios. No, ¿vale? Sí, quiero leer unos comentarios para que no se pierdan. Son importantes lo que mis hermanitos de la transmisión comentan. Mi hermano Aarón comentaba hace un momento que dentro de la misma iglesia existen los apodos y el bullying, más ahora en la juventud por múltiples bombardeos de la sociedad y los estándares. No debería de suceder así, pero tristemente pasa. Mi hermana Gladys comenta: el desarrollo de la capacidad de adaptación y autoconocimiento son fundamentales para vivir y superar muchos complejos y traumas de la infancia y adolescencia. Yo soy un testimonio de que Dios puede hacer esto en la vida y en el corazón de una persona. Yo considero que todos tenemos algún trauma. Una de las cosas que he aprendido es que todos pasamos por alguna situación familiar, en la niñez, tenemos algún defecto físico, alguna situación social, porque es una inconformidad, porque el complejo es mucho una inconformidad, no nos sentimos a gusto con algo. Yo creo que lo importante aquí es aceptarlo. Tenemos que terminar aceptándolo. Hace unos días una persona me hizo un comentario respecto a una situación mía que sí me incomodó y que hace mucho no me incomodaba algo que me decía, como que estaba muy acostumbrado a que o sea, ya me echaba mantequilla y ya se me resbalaba. Pero esta persona hizo un comentario y ay, como que sí me hizo sentir mal. Pero después, reflexionando, digo, bueno, pues es algo que si lo tengo, pues ya lo tengo que aceptar, porque así soy, así voy a vivir, porque es una situación física mía. Entonces digo, pues así voy a vivir y no me debe de acomplejar, ni me debe de limitar, ni tampoco me debe de... la opinión de una persona no puede hacer que mi vida se caiga a pedazos por lo que alguien opina. Entonces yo creo, hermanos, que una de las formas, es difícil, aquí lo tratamos muy, parece que es muy simple, pero no es tanto así, pero hay que aceptarlo. Uno de los pasos importantes es aceptarlo. Aceptar que tenemos un defecto físico, que tenemos una situación económica que tal vez no es la que quisiéramos, o que algo nos pasó en la niñez y no lo vamos a poder cambiar. Pero una de las formas de sanar es aceptarlo. 2, nos puede sanar nuestro Dios. El Señor Jesucristo nos puede sanar. Hay un pasaje muy bonito en San Lucas capítulo 4 que dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Y esos quebrantados de corazón son precisamente los que tienen enfermedades del alma, traumas, complejos, situaciones de vida, situaciones de la niñez que pasaron que te generan una cicatriz, y ahí está esa cicatriz que no te deja vivir tranquilo. Esas enfermedades del corazón que no te pueden dar una pastilla para curar la amargura o un jarabe para curar la tristeza, pero esas heridas las sana el Señor Jesucristo. Entonces, lo primero de esto, hermanos amados, que para mí es importante, hablando de los complejos, es aceptarlo. Aceptar que ya tenemos una situación
física, una situación social o una situación de niñez, aceptarlo. Y después llevarlo a las plantas del Señor Jesucristo, llevarlo a las plantas del Señor, decirle a Él que no nos sentimos felices por esa situación, pero que Él nos puede sanar y nos puede ayudar a aceptar esa situación, porque probablemente no cambie. O sea, la herida no se va a borrar, no la vamos a olvidar por completo. El defecto físico, pues el Señor lo puede sanar, pero también se puede quedar ahí. Lo más importante es que el Señor nos sane, nos ayude a entender que es algo que nos tocó vivir o algo que tenemos, y que el Señor nos ayude a seguir adelante, y que las críticas de la gente pues ya no nos afecten. Y pues por supuesto, hermanos, decirles ahora en el otro lado de la moneda, pues que evitemos hacer comentarios sobre el aspecto físico de las personas o sobre su aspecto social, porque a veces somos muy dados a hacer comentarios que, insisto, parece que no, pero lastiman a la gente. Si llegamos a su casa y ¿a poco así vives? ¿A poco está tu casa? Ay, oye, pues ya estás muy gordo, estás muy gorda, oye, pues... Y hacemos comentarios que pueden generar una herida en la gente. Debemos de ser más cuidadosos con lo que hablamos, más cuidadosos cómo nos expresamos de las personas, porque, insisto, podemos lastimar a alguien y esas heridas tardan más en sanar que las heridas de un golpe. Entonces, seamos cuidadosos, hermanos, en esa parte. Tengamos mucho cuidado de cómo nos expresamos de los demás, porque también eso tiene que ver el amor al prójimo. Y nosotros amamos a los hermanos, pues no les vamos a lastimar, no vamos a decir nada que los haga sentir mal. Bien dicho. Sí, también otra cosa es mucho, también nos ayuda a tener la perspectiva divina, empezar a ver todas las cosas con los ojos de Dios, cómo ve Dios las cosas. De ahí, en la lectura de la Biblia, en Lucas 9:48 hay un texto que dice: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Cuando dice esta frase final, el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más grande. A mí esa frase como me reconfortó mucho cuando la leí. Me reconfortó porque de repente me descubrí que sí, tal vez para el resto del mundo yo soy despreciable, soy insignificante, soy inferior, soy el menos, pero a los ojos de Dios, precisamente porque soy el menos, a los ojos de Dios soy el más grande. Y me quedo así de, wow, eso consuela, ¿no? Y entonces te das cuenta que sí es cierto, o sea, que tú consideras una persona inferior, a una persona mal preparada, a una persona incapaz, tú la conoces, después descubres que no es lo que tú pensabas. Es una persona completa, es una persona plena, es una persona que tiene sus valores, sus habilidades, sus cualidades, sus dones, sus talentos. Es una persona, a final de cuentas, ¿no? Y llega el momento que te das cuenta que dices, bueno, wow, cuando Dios hizo a esta persona, pues igual le echó ganas como cuando hizo a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces todos somos joyas preciosas delante de Dios. Y tenemos a veces ocultos esos tesoros de nuestra personalidad. Los tenemos ocultos por nuestra apariencia. Y la gente nos ve y nos desprecia. La gente con la forma de ver del mundo te desprecia, te hace menos. Y resulta que no eres así. Y cuando tú te das cuenta que a los ojos de Dios tú eres valioso, que sí vales, que tú eres una persona importantísima, entonces encuentras el justo sentido de tu vida, ¿no? Y el equilibrio en tu forma de ser, porque te das cuenta que tú vales a los ojos de Dios, vales, y entonces eso te recupera, te permite estar bien y te permite aceptar cuando alguien te dice una palabra, te dice, tú eres, sí, a mí qué me importa eso, yo sé que a los ojos de Dios yo valgo. Sí, hermano, y del texto que leía, de que el más pequeño, ese es el más grande, parece que nosotros entendemos las cosas al revés, vamos en contra de la corriente, porque si eso dice el Señor, nosotros al revés queremos ser el más grande, queremos ser el mejor, queremos superar a todos en todo, y esa es nuestra lucha, ese es nuestro objetivo en la vida, siempre mejor, 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 y la palabra de Dios dice eso. Y otra, el Señor dice que vino a lo vil, a lo despreciado,
a lo que no es. O sea, Él nos habla de otra manera y de todos modos nosotros decimos, no, nosotros queremos ser. ¿Cómo nos equivocamos y vamos? El Señor nos dice las cosas tan claras y nosotros al revés, ¿no? Haciendo esto vamos a ser los mejores, pero ¿para quién? ¿A quién nos interesa quedar bien? ¿Con quién nos interesa quedar bien y a quién le queremos nosotros como que mostrar nuestro valor y lo que somos? A las personas equivocadas, a las personas que nunca van a tener tal vez una buena opinión de nosotros. Entonces, nosotros vamos con Dios a ser humildes, a ser sencillos y sobre todo que la gente entienda que hay personas que viven con mucho esfuerzo en su vida por un defecto físico, por un problema económico, por problemas, pero van viviendo, van subsistiendo, van teniendo el valor de enfrentar las cosas que se les ponen enfrente. Ellos lo van superando y van haciendo su vida. Y la demás gente que no entiende las cosas así y se pasa pues juzgando, señalando, criticando, poniendo apodos y todo eso, o sea, no tienen ni siquiera idea de lo que la otra persona vive o pasa y pues son, como dijeron por ahí, son los campeones. ¿O no? Mira, pero hazle así, somos campeones. Oye, pero sí es importante que resolvamos esto. Si el que tiene algún problema con alguna cuestión en su personalidad debe de resolverlo pronto, porque si deja que pase, llegará el momento que caiga en un trastorno, como por ejemplo el trastorno de conversión. Entre los psicólogos se le llama así cuando una persona, por ejemplo, de repente pierde la vista, ya no puede ver, ya no, me quedé ciego, y lo revisan, no está ciego, no tiene nada, tus ojos están bien, pero es que en realidad tiene un complejo, un trauma, un trastorno que ya llegó a afectarle a nivel nervioso y efectivamente él ya no ve, o dejan de hablar, se quedan mudos, o hay personas que pierden la movilidad de las piernas, que quedan paralíticos prácticamente y dicen, ya no me puedo mover, ya no me puedo mover. Pero es un problema que dejaron crecer al extremo que ya les está afectando psicosomáticamente, ¿no? Ya es un problema que nació en su alma y les está afectando su cuerpo. La psique es el alma y el soma es el cuerpo. Entonces son personas que tienen problemas y van con el doctor y el doctor dice, es que no te puedo ayudar, necesitas ir a ver a un psicólogo o un psiquiatra tal vez, porque ya estás muy mal, ya tienes problemas fuertes, ¿no? Ya estás, eso de que perdiste la vista, eso de que pierdes la movilidad en un brazo, hay gente que hasta dice, es que este brazo me estorba, este brazo no es mío, no me pertenece, y se lo andan cortando. Yo el otro día vi en un programa de televisión de esos de National Geographic una persona que metió en hielo su pie para que se lo congelara y se lo amputaran, porque él decía que ese pie no era de él, y logró, porque primero lo intentó legalmente, no fue, córteme el pie, pues ningún doctor lo hacía, no, me vas a demandar el día de mañana, no, yo quiero que me corten el pie. Después intentó, y ya lo andaban metiendo en la cárcel por eso. Finalmente se le ocurrió congelarlo y llamar a los médicos, a los estos que llegan de emergencia, ¿cómo se llaman? A los paramédicos. Y llegaron los paramédicos y ya no pudieron salvar el pie. Y se lo cortaron y vivía feliz, sin su pie. Ya estaba bien contento de que ya no tenía su pie. Pues está terrible que tu mente caiga en ese tipo de extremos, porque en realidad nace de un problema anterior. Hay un problema que no resolviste y ya te afectó hasta ese extremo, ¿no? Hoy en día tenemos los casos de estrés, por ejemplo. El estrés, la depresión, son problemas fuertes que están afectando incluso en el trabajo, están afectando económicamente a un país. ¿Por qué? Porque la gente vive con tengo que echarle ganas, tengo que ser el mejor, tengo que ganar dinero, tengo que cumplir con mis expectativas, tengo que hacer, y empieza esa pelea, esa lucha, y se trastornan. Hay gente que tiene una ansiedad tan grande, o sea, no puede descansar, no puede dormir, está toda la noche con los ojos pelones porque no puede dormir, está ansioso, tiene esa ansiedad pero terrible.
Hay gente que no puede descansar, no, pues se cuesta a dormir y se despiertan a sobresaltados, que les va a pasar, que te va a pasar nada. Pero son gente que ya, ese problema ya creció, no lo resolvió y ya cayeron en este tipo de situaciones. También se habla del trastorno obsesivo compulsivo. Personas que cerré la puerta, sí, cerré el gas, a lo mejor dejé la luz prendida, creo que dejé la luz prendida y la estufa. No, son gente que tienen esa obsesión, o luego lo hacen 3 veces, ¿no? Es que, ¿y ahora qué estás haciendo? Es que lo tengo que hacer 3 veces para estar seguro. Es que, ¿en serio? Y hay gente que de veras te sorprende que haya caído en ese trastorno por una situación que no han resuelto. Hay algunos casos que se han ejemplificado en la literatura, que se han llevado a películas, personas que se lavan con un jabón y jamás vuelven a usar ese jabón, lo tiran a la basura, porque tienen una obsesión con la limpieza al extremo de que no pueden tocar nada, no pueden pisar la rayita del pavimento y cosas así que son ya pues trastornos obsesivos compulsivos. Son gente que tiene ese tipo de problemas, ¿no? O los trastornos de la conducta alimentaria, que ya más o menos lo tratamos en algún momento cuando hablaban de los gorditos. Hay gente que que llegan a creer, los ves bien delgados, pero ellos se sienten gordos y no comen, se vomitan. Aquí por los delgados, ¿no? Hay unos que nos sentimos delgados. No, estamos delgados, estamos bien. Yo apenas descubrí que el colesterol no es tan malo. Y si ya somos amigos. De lo que hablaba, hermano, no sé si yo o todos en algún momento hemos tenido esa situación de la compulsión, ¿no? Yo recuerdo que antes, si yo no cerraba la puerta de la calle, hace años, ¿no? Yo sentía que no estaba cerrada y aunque yo estuviera acostado a punto de dormir, no podía dormir hasta que salía, llegaba, checaba, ya. Si no, no podía dormir. O sea, era una obsesión que tenía. Y así como esa hay varias, no puedo pisar las rayitas, tienes que ver esto, tienes que contar, o sea, son muchas situaciones pero ¿cómo lo haces para quitártelas? Pues nomás quitándotelas, ¿no? O sea, no, eso qué me interesa, ¿qué hago con esto? ¿No quieres decir nada? Ya no lo, pues no lo tomas en cuenta, dices, no, pues a mí esto no me interesa, ¿no? Y tratas de distraer tu mente en otras cuestiones, en otras situaciones, y da resultado, y te vas librando de ese tipo de cosas que son tan fuertes que con nada las puedes dominar, ¿eh? Esas obsesiones con nada se pueden dominar, pero pues gracias a Dios que Él nos trajo libertad, Él nos hace libres de todo eso, hermano. Que muchas veces el psicólogo y muchas veces los profesionales de esas disciplinas no pueden ayudarte mucho, pero el Señor sí. El Señor vino a darnos libertad en todos los aspectos de nuestra vida. Y pues qué bueno que reconozcamos nosotros, si tenemos alguna situación, para poder enfrentarla, porque creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es pues darte cuenta que lo tienes, ¿no? No echar la culpa a los demás, ni señalar a los demás, sino darte cuenta, y lo que decía hace rato el hermano, hacer algo con eso, porque no te hace feliz, no te permite vivir bien. Tú mismo sabes que estás limitado en esa, si es que es una sola, pero si son varias, y cuando es externo, pues no permitir, no, hermano, que nos afecte tanto lo que digan los demás, que si yo le digo, las orejas, yo recuerdo también que estaba bien flaco, si ahorita soy flaco estaba más, y bien orejón, y mucho tiempo ese fue un problema para mí, hasta que dije, bueno, pues total, pues así estoy, no puedo hacer nada, no puedo cortarme un pedazo, pegarme un diurex aquí para que no se me vea, o sea, nada de eso. Entonces, ir cambiando nuestra forma de pensar nos ayuda mucho, no es fácil, pero si lo intentamos yo creo que sí podemos. Total, si ellos se ríen, pues que se ríen, es un problema. No permitir, es que el problema es ese, que tú permites que te haga daño, que te afecte, que te traume, todo lo que te ocasiona es porque tú permites que ellos logren lo que quieren, ¿no? Porque cuando no haces caso de un apodo, cuando no haces caso de algo, llega el momento en que como no causa el efecto que ellos quieren en ti,
pues le pierden el interés y te dejan en paz. Esa es una de las cosas que sí me he dado cuenta. Te les vas encima y te defiendes, ¿no? No, sí, eso es algo terrible. Ahorita que mencionaste lo de las orejas, recuerdo cuando tuvimos un compañerito que le pusimos Dumbo, ¿no? Sí. O sea, de verdad, una vez yo lo vi llorar, una vez que le dijimos, no me acuerdo qué pasó, pero todo el grupo empezó a gritar, Dumbo, Dumbo, y él se soltó a llorar. Y todos dejamos de gritar y nos quedamos callados y, o sea, apenados, pero, o sea, sí fue terrible, fue pobrecito, yo creo que ese fue el clímax, porque desde entonces dejamos de decirle así. Fue como grupo, entendimos que estábamos mal, ¿no? Porque hicimos llorar a ese compañero. En la secundaria, imagínate, no, fue terrible. Esa secundaria fue terrible para mí también. Pero incluso, sí, te digo, se tiene que resolver, porque si no se vuelve un trastorno obsesivo compulsivo. Yo tuve un compañerito que todos los adolescentes en algún momento de nuestra vida tenemos el problema con los granos, con los barros, ¿no? Que empiezan a salir los barritos y de repente, ¿qué hace eso ahí en tu cara? ¿No? Y tienes un problema de personalidad porque crees que todo el mundo y nadie se fija. O te cambia la voz y se te va un gallo cuando estás hablando, exponiendo frente a la clase y pobre de ti, ¿cómo te va? No, hombre. Entonces, me acuerdo que tuve un compañerito que se volvió tan obsesivo de ese asunto que creció ya adulto, ya compañero en el trabajo. Él no salía cuando le decíamos, ya nos vamos, no salía si no hacía su ritual. Su ritual era, sacaba su jabón, un jabón especial que él siempre cargaba, se lavaba, se echaba el jabón en la cara, se secaba, se arreglaba y ya salía. O sea, no podía salir si no hacía eso. Y nosotros seguíamos esperando, vámonos ya, ay, así que te va bien, ya vámonos. No, él no podía salir si no hacía todo su ritual. Y siempre tenía esa obsesión. ¿Para qué? Para que a los 10 pasos que salíamos al sol, pues empezaba a sudar, ¿no? Pero él sentía un problema y siempre andaba cargando un pañuelo para secarse el sudor. Y él decía, es que siempre estoy sudando. Y me acordé cuando apenas murió un atleta que se hizo no sé qué. No quería sudar, ¿sí supiste de ese caso? No quería sudar, se hizo una operación y quedó en la plancha porque pues no resultaron las cosas como debían. Todo por no querer sudar. O sea, ¿hasta dónde llega tu obsesión, tu compulsión? ¿Hasta dónde llega ese trastorno? Por no haberlo resuelto antes. Es feo, ¿no? Necesitan ayuda, y si necesitan ayuda, pues hay alguien que sabe ayudar, que se llama el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, el creador de todas las cosas, el que nos hizo a nosotros, y Él puede corregir ese problema de conducta, puede corregir ese trastorno, puede arreglarnos ese problema que sentimos que todo el mundo nos lo está viendo, y no, nadie lo está viendo. Porque podemos caer también en el problema del pecado. Muchos pecados nacen precisamente porque empiezan con una conducta que no se corrige, se trastorna y después ya se vuelve en un pecado habitual. Bueno, pues para cerrar, mi conclusión sería que todos tenemos alguna situación de complejo, alguna situación traumática en nuestra niñez, pero pues hay que aceptarlo, hermano. No tenemos otra más que aceptarlo que físicamente pues tenemos algún defecto o que en nuestras niñez vivimos algo traumático, aceptarlo y llevarlo en las plantas del Señor. El Señor puede sanar, Él es el que sana las heridas de nuestro corazón, Él es el que sana las heridas de nuestras almas, y no provoquemos esas heridas, no pasemos de lastimar a ser quien lastime. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestro trato hacia los demás, hacia los niños, hacia la gente. No les hagamos menciones de sus defectos. Yo creo que las personas bastante batallan con sus defectos físicos como para que nosotros todavía se los hagamos notar. Les hacemos notar algo que ellos ya saben. O sea, les decimos, ay, mira, pues, o sea, como si él no supiera o si ella no supiera. Pues claro que lo sabemos, hermanos, y todavía se los hacemos notar, pues los hacemos sentir incómodos, los hacemos sentir mal. Entonces, no es de nuestra incumbencia si una persona subió de peso, bajó de peso, se ve demacrada, se ve bien, es gordo, es flaco, es chaparro, lo que sea, hermano, no es de nuestra incumbencia. Tengamos, como dice mi hermanita Gladys, esa inteligencia emocional, cuidemos también
los sentimientos de las personas, porque no sabemos que nuestras palabras tienen un gran poder. Hay un proverbio que dice que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Con esta lengua, hermanos, podemos darle vida a alguien. En vez de darle críticas, demos halagos. Decirle, mira, qué bonito se te ve tu vestido, qué bien que le estás echando ganas, me da gusto verte. Provoquemos vida y no provoquemos muerte en la gente, más tristeza, más depresión, porque si de por sí batallamos con muchas cosas y todavía le ponemos un poco más de tierra a ese costal, pues les hacemos la vida más pesada a la gente. Vamos y dejemos vivir, hermanos. Que Dios los bendiga. Un saludo a mi hermana Gladys, a mi hermano Peter, a mi hermano Roncito, que no pudieron estar aquí con nosotros. Estamos trabajando en la construcción. Queremos invitarlos, hermanos, a que estén orando por nosotros. Y que si alguien de ustedes del grupo de las charlas doctrinales gusta apoyarnos, pues ahí están los apoyos, hermanos. Ahí están los apoyos. Estamos haciendo la cimentación. Si alguien gusta y siente en su corazón apoyarnos, ahí está mi hermana Sarita, mi hermano Rogelio, que son los encargados de la obra. Nos pueden escribir y con gusto, hermanos, los vamos a recibir. Y un día haremos unas charlas desde el nuevo templo, desde el lugar de reunión. Ahí haremos unas charlas doctrinales. Que Dios les bendiga, hermanos. La paz de Dios. Claro que sí. Y yo quiero terminar nada más leyendo este texto de Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso es el fruto de tener una vida en Cristo, de tener una relación con Dios y de permitir al Espíritu Santo que nos cambie. Yo estoy muy agradecido con Dios porque su Espíritu Santo logró ese cambio en mi vida. Ha hecho muchas cosas, muchos cambios. No es un solo cambio, son muchos. Ahorita que estábamos platicando sobre este tema, vine a darme cuenta de que cuántas cosas me ha dado Dios y que yo no las había dado cuenta, porque yo ahora estoy más contento. Ahora ya no tengo esos conflictos ni esos problemas, pero curiosamente no me había dado cuenta y tal vez no le he dado las gracias a Dios porque me quitó todos esos traumas y complejos. Así que pues gracias a Dios y que Dios les bendiga también. Pues hermanos, gracias a Dios por estas charlas. Yo creo que aprendimos. Y cuando no, también sacamos lo que nosotros experimentamos, pues ¿de dónde vamos a sacar material? Sino de lo que nosotros vivimos. Pero lo que sí podemos decirle con mucha certeza, hermanos, es que al venir a Cristo, Él hace nueva Todas las cosas, las hace nuevas, cambia, renueva nuestra mente y nuestros pensamientos, y eso hace que aprendamos a vivir la vida. que vivimos una vida plena, hermanos, porque ahora ya nuestros ojos no están puestos aquí, sino están puestos más allá, en lo que nos espera, y eso aumenta nuestra fe, fortalece nuestra vida espiritual y nos motiva para continuar. Así es que Si perseveramos, hermanos, un día estaremos con Cristo, y todas estas aflicciones de aquí no serán nada. Que Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a Peter, a Gladys, a Aarón. Les extrañamos en este lugar. Que Dios les bendiga. Y bueno, hermanos, qué bueno estar en unas charlas con ustedes. Esperamos cada miércoles, hermanos, para reunirnos. Nos vemos mucho en los cultos y todos nos vemos mucho, pero las charlas son las charlas. Esa es otra cosa. Dios les bendiga, hermanos. Pues Dios les bendiga. Qué bueno que nos acompañaron en esta noche. Y pues yo quiero finalizar diciendo este pasaje que está en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Si no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y pues ese es un consejo, que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que somos. Si algo nos hace falta, tenemos un Dios muy grande que nos puede dar. Tenemos un Dios maravilloso que nos puede ayudar. Todos nuestros complejos y nuestros traumas los podemos dejar, como decía al inicio, a las plantas de nuestro Dios. Él nos puede ayudar a transformar nuestra vida, nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Debemos de aprender a vivir felices con lo que tenemos y estar siempre luchando, hermanos, para servir al Señor. Eso es algo importante. Vamos a servir al Señor. Y a veces cuando nos ponemos a trabajar en las cosas del Señor se nos olvidan los traumas, se nos olvidan los complejos. Ya no vemos si aquel tiene más o tiene menos, está
más hermosa o más feo que nosotros, ya eso no nos interesa, nos importa servir al Señor. Entonces, en eso encontramos satisfacción, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos amor y aprendemos a amar a todos. Así es que mi consejo es que estemos contentos y felices. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Saludos. Dios Adiós. les bendiga, hermanitos.